Mikel Assain, parlamentario de Geroa-Bai, bienvenido al sillón de la Cámara Foral. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Segunda legislatura, ¿cómo se afronta? Pues con ilusiones renovadas, y desde luego pues con la mochila un poco más cargada. La primera legislatura siempre vienes de nuevo, llegas partes de cero, con lo cual siempre con la incógnita de cómo te desenvolverás, a dónde te asignarán, por dónde tendrás que ir. Bueno, pues estos 4 años me han servido pues para coger experiencia, aprender, cargar un poco, como digo, la mochila sobre diferentes temas, cuestiones que luego nos tocan en el día a día de este Parlamento. ¿Notas mucho cambio en estos 4 años, más a nivel personal y profesional? Me explico, ¿te has profesionalizado como político, no? ¿Sigues pisando la calle? Hombre, yo creo que pisar la calle seguimos pisándola todos, unos de una manera, otros de otra. En mi caso la tengo que pisar sí o sí, además con gusto, porque además de ser parlamentario soy concejal de Atarrabia Geroa-Bai en Villaba, donde vivo, donde resido. ¿Tienes miedo a burocratizarte? Yo creo que la burocratización, no sé, quizás a partir de X años, quizás puedas entrar en una inercia de repetición, de casi hasta de, bueno, podríamos decir entre comillas, de aburrimiento, ¿no? Pero creo que no es mi caso. ¿Percibes que hay parlamentarios o parlamentarias aquí en la Cámara Foral que se encuentran en esa situación? No sé si en esa situación, no me atrevería a decirlo. Lo que sí se nota, yo creo que es, sobre todo en algunos debates, en algunas comisiones, la preparación que unos llevan, puede ser algunos, bueno, pues por su bagaje de antemano o incluso por la preparación para un tema en concreto. Es decir, yo creo que en esos debates se nota mucho quién ha pasado por encima a la hora de prepararse ese debate o quién lógicamente se ha mirado las diferentes leyes, proyectos, información de aquí y de allá. Bueno, en estos momentos afortunadamente tenemos muchas fuentes de información para tratar cualquiera de los temas que debatimos en el Parlamento, ¿no? Tu condición de periodista te ayuda a buscar esa información. Cuando tocas una tecla se te abren diferentes ramificaciones y lógicamente pues puedes meter horas y horas ramificando, buscando información para luego aportar. Y la verdad es que esa inquietud ya la tenía y en ese sentido creo que sí que me aporta, que me ayuda pues precisamente para luego preparar las cuestiones en las que me toca participar. Hay muchos periodistas que acaban en política. ¿Por qué crees que es esa puerta giratoria? Pues yo creo, más que puerta giratoria, yo creo que es por ese espíritu que te acabo de comentar, ¿no? Esa inquietud de buscar, de escarbar en diferentes fuentes para luego poder aportar, lógicamente cada uno desde su punto de vista, cada uno tenemos los nuestros, diferentes visiones de la sociedad, diferentes puntos de vista a la hora de abordar diferentes temas. El cuarto poder era el mundo de la información, con lo cual está claro que hay una estrecha conexión entre todos esos mundos, ¿no? Con lo cual la política y la información siempre han estado muy unidas. De hecho, pues gran parte de los medios de comunicación, me da lo mismo sean escritos, orales, televisión, dedican una gran parte de su tiempo o de sus páginas, depende del medio que sea, precisamente a la política, con lo cual la conexión viene desde diferentes ramificaciones, es evidente, y es lógica, por eso, esa participación de muchos periodistas en el mundo de la política. Y como licenciado en Ciencias de la Información, ¿qué lectura haces del periodismo actual ahora mismo? ¿En qué situación está? Yo creo que es una situación complicada. A veces me pregunto, ahora que estoy al otro lado de la barrera, ¿dónde queda la independencia o la libertad de cada periodista, hasta dónde llega y en qué parte le limita la empresa de información? Pues a veces, bueno, pues a mí como participante en este momento del mundo político, pues cuando leo las crónicas, por ejemplo, en este caso parlamentarias, digo, coño, si no salgo hoy ahí, ni me mencionan, ni sí que participé en ese debate, a lo mejor es porque lo que dije no resulta interesante, ahí queda también, ¿no? Pero bueno, sí que pues a veces te resulta curioso que dicen, no aparezco, o sea, no me mencionan, y ya no sé si es porque realmente no interesa lo que dije, o porque hay otro tipo de interés, es decir, bueno, vamos a obviar a tal línea política, vamos a obviar a tal partido, en fin, que queda ahí en la sombra, y bueno, por los intereses que sean. ¿Y qué campo de acción o qué libertad tiene el parlamentario o parlamentaria en estos momentos en el que la disciplina de voto también importa mucho? Hemos visto, por ejemplo, el caso en el Congreso de los Diputados, el tema de la amnistía con el Partido Socialista, que al final todos han ido a una, a pesar de que igual tenían discrepancias internas. Yo creo, sí, efectivamente, no todos coincidimos en todos los ámbitos ni pensamos en todos los temas, sería imposible en todos los temas dentro
de los mismos partidos políticos. Pero siempre tiene que haber esa puesta en común, ese debate interno previo a la decisión. Lógicamente luego existe la disciplina de voto, pero también entiendo que existe la capacidad de cada uno en el momento en que no se siente cómodo para abandonar ese partido, y creo que se tiene que ser coherente con esa decisión. Si no la compartes, entiendo que lo lógico es que te vayas a tu casa, ¿no? ¿Esas desavenencias internas dividen más a los partidos o los enriquecen? Siempre hay matices, por uno por su lugar de procedencia, por su formación, por su punto de vista, en fin, por sus vivencias. Cada uno tenemos nuestras propias mochilas, ¿no? Nuestras propias vivencias, y yo creo que eso se nota a la hora de adivinar un tema, de ver por dónde quieres que vaya, una cuestión, un debate, y yo creo que es enriquecedor. UPN dice que, por ejemplo, en los presupuestos EH Bildu ha llevado la voz cantante con el gobierno de Navarra y que Contigo Zurekin y Geroa Bai han sido los rehenes. Bueno, yo creo que es algo que lleva diciendo desde hace 9 años. El problema de UPN en estos momentos es su irrelevancia. Está manteniendo una estrategia de polarizar la sociedad entre prácticamente, esa era su postura, ellos y Bildu, y particularmente creo que está llevando una estrategia errónea, de forma que una parte de la sociedad pretenda ir en contra de determinadas políticas porque está situando en el centro, ellos sitúan en el centro de la acción política de Bildu, y bueno, pensando en que eso les va a revertir a ellos en más votos para evitar que precisamente quien dirija esta comunidad, supuestamente dirige esta comunidad, sea Bildu. Una estrategia política que se está demostrando a las claras que no les está llevando a ningún sitio. En el 2019 se quedaron al margen en el 2023 se han quedado al margen de participar en nada. Parecía que querían cambiar de estrategia a principios de legislatura, de hecho lanzaron algún dardo, alguna frase como habrá que buscar algún acercamiento hacia Geroa Bai, etc. Bienvenidos sean todo lo que sean mientras se acerquen a nuestros postulados programáticos ideológicos, pues bienvenido sea cualquiera. Nosotros nos hemos limitado a acordar y negociar unos acuerdos programáticos en el 2019 con el Partido Socialista y Podemos, con apoyos externos de Izquierda Ezkerra y de Bildu, y en el 2023 hemos vuelto a hacer lo mismo. Recordemos que precisamente la negociación fue muy dura y muy larga este verano, fue complicada, y ahí estuvimos, Partido Socialista, Geroa Bai y Contigo Zurekin. EH Bildu, de hecho, se quedó al margen y en un momento determinado de que parecía que no iba a haber un acuerdo, planteó un cheque en blanco. Es decir, no dice que precisamente estuvieran exigiendo nada, con lo cual desdice por completo, en fin, lo que plantea UPN en ese sentido de que quien realmente está... Necesitamos apoyar, necesitamos sacar adelante unos presupuestos, y para ello, lógicamente, hay que negociar con quien esté dispuesto a entrar, digamos, por esas vías que hemos marcado en el acuerdo programático. Y que estos últimos años, 4 de la legislatura anterior, estos de cara al 2024, va a ser con Bildu, y por tanto, pero con unas claras líneas marcadas en el acuerdo programático. No es que Bildu haya decidido nada, hay un acuerdo programático, marca las líneas a seguir durante toda la legislatura, los presupuestos acordados previamente en el seno de los partidos que conformamos el gobierno, ese acuerdo entre esos 3 partidos que sustentamos el gobierno, son los que marcan los presupuestos, y a continuación es Bildu la que, bueno, hace unas determinadas aportaciones también, se consideran válidas, y entra, digamos, a apoyar esos presupuestos que a la postre son los que marcan las políticas reales de una comunidad como es Navarra. ¿Sientes que Geroa Bai ha perdido peso en el Ejecutivo y que en esa estrategia de polarización puede perder peso a nivel electoral y que lo gane EH Bildu? Yo creo que no. Sí que perdimos votos, efectivamente, en las últimas elecciones, lo que ha supuesto que tengamos una menor representación en el Parlamento, pero también perdió votos el Partido Socialista, perdió votos no Contigo Zurekin, que no existía, pero sí los partidos que componen la actual coalición, y nos dio una representación menor, pero eso no ha quitado para que sigamos teniendo el mismo peso específico dentro del gobierno, la misma capacidad de decisión en la comunidad. Por tanto, ¿hemos perdido votos? Sí, es evidente, no podemos negar lo que es la realidad, pero como digo, son ciclos que más allá de eso nos siguen permitiendo ser una fuerza decisiva
en la conformación de un gobierno con unas claras líneas progresistas en su actuación. En cuanto a la zonificación del euskera, que estas últimas semanas ha estado muy presente en los medios de comunicación por las palabras del alcalde de Orkoien, ¿qué postura tiene Geroabai? Bueno, la misma que hemos mantenido siempre, es decir, creemos que los euskaldunes debemos de tener los mismos derechos, vivamos en Villava como vivo yo, vivamos en Zintrónigo como creo que vives tú al menos, no sé si sigues viviendo en el pueblo, al menos eres originario de allí, o vivamos en Elizondo, es decir, creo que la comunidad es la misma, las personas somos las mismas y por tanto no tiene sentido que si yo vivo en estos momentos en Atarrabia tenga unos derechos en cuanto a relaciones con la administración, en cuanto a méritos para un puesto de trabajo, o si vivo en Zintrónigo tenga otros, o si tengo en Elizondo tenga otros, porque dependiendo de la población en la que resides tengas unos derechos diferentes. Por tanto, siempre hemos manifestado que estamos en contra de la zonificación y por ello seguiremos abogando. Ese es nuestro discurso y en ello insistiremos desde luego. El Gobierno habla de que no quiere imponer sino asemejar la situación a la realidad sociolingüística. Ha habido un discurso, pues yo creo que prácticamente desde, no sé, iba a decir desde los tiempos de la transición, pero quizás es demasiado en el tiempo, en el que se ha hablado de imposición. Yo creo que es una palabra completamente errónea, completamente equivocada, y que ha creado todo un discurso, una generación de, en fin, de visión, una visión en contra del euskera. En esta tierra, en esta comunidad, nunca se ha impuesto a nadie el aprender euskera. Es decir, cada familia, en mi caso mis padres, en su momento no existían modelos en euskera, con lo cual yo estudié en castellano, en la escuela de mi pueblo primero, luego en un colegio concertado, etc. Y luego de adulto aprendí euskera, completamente voluntario. Yo decidí que mis hijos acudieran a una ikastola, Padeciganda en Villava, estudiar en euskera, porque entiendo que les aportaba, que les enriquecía, que sumaba. El conocimiento nunca puede restar. Y yo creo que se tiene que dar una contrapedagogía a la inversa, es decir, lo que se dijo en su día, es decir, imposición tal, creo quien ha estado utilizando ese discurso, creo que tiene que hacer pedagogía allá donde lanzó ese discurso para que realmente la gente se dé cuenta de que no existe ninguna imposición y de que realmente el euskera lo que hace es aportar un valor, teniendo en cuenta además que es una de las lenguas propias de esta comunidad. Eres presidente de la Comisión de Salud. ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación de altas listas de espera y donde vemos un poco que la sanidad navarra está no en jaque, pero sí un poco tocada? Bueno, planteamos que lógicamente teníamos que tener con medidas financieras suficientes dentro de los presupuestos para poder precisamente atajar estos problemas que venían ya de antes, ¿no? Quiero recordar en ese sentido que Fernando Domínguez, actual consejero de Salud, aceptó el puesto este verano cuando se lo ofrecimos. Quiero recordar que en la legislatura del 2015 al 19, cuando fue también consejero de Salud, se redujeron aquellas listas históricamente a mínimos históricos, por tanto viene con experiencia, viene con ganas de trabajar, sabe qué medidas hay que trabajar porque las trabajó con anterioridad, fue un buen gestor, es un buen conocedor del medio y por tanto confiamos plenamente en su capacidad porque la hemos visto demostrada fehacientemente en aquella legislatura del 2015 al 19. Y además, sobre todo, por ese espíritu autocrítico que él tiene y que ha manifestado públicamente. Jamás caer en la autocomplacencia y exigirá lo que él a sí mismo se exige, digamos, en todo el ámbito del tema del departamento. En la anterior legislatura tuve una entrevista con Adolfo Araiz, quien en aquella época era portavoz de H. Bildu, y le comentaba que quién era el parlamentario o parlamentaria que hacía el discurso más aburrido, y me contestó esto. Uy, el más aburrido. Ya siento decirlo, pero yo creo que el parlamentario de Geroabai, Asiain, suele ser, más que aburrido, es muy plano en su tono y eso hace que cualquier discurso lo haga aburrido. Es decir, no saber bajar y subir las entonaciones, yo creo que eso es importante y en este caso, bueno, pues el de Asiain, yo creo que coincidiríamos todos los grupos parlamentarios, es un discurso muy plano, muy aburrido. Eso decía. Pues ¿Te consideras aburrido, Soso, o no? No lo sé, siento mucho que no le gustase mi tono, sí que es cierto que tengo un tono un poco plano, es cierto, pero bueno, cada uno tenemos el nuestro. Pero mira, contrariamente, te puedo decir que hace poco se me acercó Miquel Zabaleta, que es compañero de Adolfo Araiz en el mismo grupo, en Bildu,
y me dijo que le gustaban mis discursos. Espero que le vaya gustando un poco más esta legislatura. Espero que la mochila adquirida también sirva para eso, precisamente para que, de todas maneras, más allá de los tonos, a veces creo que es importante el contenido. Irene Royo, parlamentaria del Partido Popular, te lanzaba este mensaje y decía precisamente que tus discursos eran intelectuales, pero que veía una contradicción. Y además no deja de ser Miquel una persona que hace siempre unas intervenciones muy intelectuales. Le preguntaría, siendo que están continuamente atacando y refiriéndose a los partidos de centro-derecha con unos comentarios no siempre muy afortunados, siendo que ellos están en coalición con el PNV, que a mí me parece el partido más conservador de toda España, ¿cómo salva esta contradicción? No se puede estar de alguna manera atacando así a los partidos de centro-derecha y tener una coalición con el partido más conservador de toda España. ¿Cómo salva él esta contradicción? Pues me gustaría que nos lo explicase de forma, cuando menos, intelectual. Pues bueno, yo si fuese el presidente de su partido, del presidente de Irene, como buen gallego, como es el señor Feijóo, le respondería con una pregunta, y la pregunta sería: ¿conoces, Irene, bien el tablero político navarro? Le voy a responder, bueno, yo creo que la señora Irene Royo conoce bien a Jesús de Nazaret, y creo que lo conoce porque además a la gente de derecha, ella habla de centro derecha, yo hablaría de derecha, le gusta ir bajo palio, no sé si por creencia o por apariencia, sobre todo a misa y procesión, sobre todo en esas fiestas de guardar, ¿no? Entonces creo que conoce bien a Jesús de Nazaret y le diría, mi respuesta sería: por sus hechos les conoceréis. Nuestros acuerdos internos son claramente progresistas y de izquierda, y los acuerdos programáticos que hemos firmado con otros partidos dentro de ese tablero político de Navarra, nuestra ficha está situada claramente en posiciones de progresismo y de izquierda. Ahora te toca lanzarle una pregunta a Javier Trigo, parlamentario de UPN, que va a ser el siguiente que se siente en este sillón. Bueno, pues yo creo que todos estamos ansiosos por conocer, después de lo sabido este fin de semana, en el que el señor Esparza anunciaba que no iba a seguir como presidente del partido, por saber quién va a ser el próximo presidente. Sería una pregunta doble: primero, ¿por qué persona? Y segundo, ¿por qué estrategia cree que tiene que seguir el partido a partir de estos momentos para salir del ostracismo, de la irrelevancia en la que viene sumido en estos últimos 9 años? Y nada, ya rápidamente para finalizar, ya han empezado los carnavales en Navarra. ¿Eres de disfrazarte o no? Dejada esa faceta de ir acompañando a mis hijos que ya hacen su vida propia, se disfrazan ellos, pues la verdad es que últimamente no. Sí que lo hacía antes, pero últimamente no. ¿Algún parlamentario o parlamentaria que se haya quitado la careta? Que se haya quitado, pues la verdad es que desgraciadamente varios de UPN a raíz de la moción de censura en Pamplona, creo que más que quitársela se han puesto una careta, la del enfado, un enfado quizás sobreactuado, que yo creo que terminarán volviendo a sus posturas iniciales, porque es lo lógico entre personas que estamos conviviendo en un mismo espacio, más allá de nuestras discrepancias, que siempre las ha habido, políticas, pero que han llegado quizás a un tono personal que no se corresponde con la convivencia lógica dentro de este hemiciclo. ¿Y a quién ves más oportuno para llevar un disfraz original o creativo y un disfraz más clásico? Original y creativo, pues quizás a personas más vehementes, como te he mencionado antes, que las hay, ¿no? Por ejemplo, una Marta Álvarez, una Alzorriz, una María Solana de mi grupo. Y más clásico, pues quizás a quien he dirigido la pregunta, Javier Trigo, lo veo más, quizás por la edad, ¿no? Algunos tenemos más años que otros. Y ya para terminar, ¿qué os pasa a los de Villava? ¿Qué agua bebéis? Que hay un montón de parlamentarios y parlamentarias de esa localidad. Está Kevin Lucero, estás tú, María Jesús Valdemoros y me dejo Irati Jiménez de H. Bildu. Pues no lo sé, la verdad, algo bueno tendremos, que la verdad es que hemos llegado y hemos coincidido además en la misma época. Hubo anteriores, pero la verdad es que coincidir 4 parlamentarios de una misma localidad, aunque bueno, de tu pueblo tampoco os podéis quejar, porque creo que hay... También está nutrido. También hay un agua especial a que veis en Cinturónigo para que efectivamente haya, con lo cual ahí andamos.
Pero bueno, la verdad es que bueno, a mí me satisface que de la misma localidad estemos varios parlamentarios, porque creo, y además todos de diferentes partidos, diferentes puntos de vista que aportamos, pues eso, lo que es, digamos, una imagen clara de lo que es la sociedad navarra, de la misma localidad, 10.000 habitantes, y sin embargo 4 ideologías diferentes, 4 partidos diferentes. Por tanto, no sé el agua, pero la verdad es que sí que es enriquecedor. Un placer, Miquel Asén. Lo mismo, Sergio.